Hola, soy Iván Salcido y están en Historias de Terremotos. La Ciudad de México es una metrópoli enorme, compleja y repleta de riesgos que pueden sorprender a cualquiera. Para darnos una idea de esto, el lunes 3 de junio de 2024 se colapsó la estructura de un edificio conocido como El Patio, un centro nocturno ubicado en la calle de Atenas en la colonia Juárez que durante 56 años se mantuvo en operaciones hasta su cierre en 1994. Lo relevante de este caso es que ese edificio se derrumbó solo después de 30 años de abandono y gracias a que ese centro de espectáculos ya se encontraba en desuso, no hubo víctimas que lamentar. Sin embargo, dos personas que transitaban por ahí en ese preciso momento por poco y son atrapadas por el colapso. Ellas pudieron constatar de primera mano los riesgos que existen en esta ciudad. Lo preocupante es que este no es el único caso de un desplome súbito de una construcción en la capital. El 7 de mayo de 2024, un pequeño edificio ubicado en la esquina de las calles de Mina y 2 de Abril en la colonia Guerrero presentó un colapso parcial que no generó víctimas. Este viejo inmueble sin mantenimiento, que además resultó dañado durante el sismo del 2017, aquel día terminó su vida útil. Un caso más se presentó en la calle de Justo Sierra número 27 en el centro histórico, lugar donde se ubica una vieja vecindad de 3 niveles que la noche del 3 de octubre de 2022 presentó el sorpresivo derrumbe de una columna y un techo de uno de los departamentos, quedando atrapado uno de los vecinos. El suceso inició con una grieta en una columna, luego siguieron unos tronidos en ese soporte que se terminó partiendo en dos, por lo que se dio ante el peso del techo que cargaba, colapsándose ambos elementos estructurales y llevándose hacia abajo a una persona que estaba en el nivel superior. Las alrededor de 40 personas que ocupaban ese inmueble tuvieron que ser desalojadas por el riesgo que implicaba esa estructura, que había quedado inutilizable. Esas mismas familias ya habían reportado previamente el débil estado de su edificio y habían solicitado su reparación ante el Instituto de Vivienda. En los 3 casos mencionados, afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero no dejan de ser un ejemplo de los riesgos que presentan decenas, si no es que centenares de construcciones en la Ciudad de México, cuyas estructuras ya no son seguras por distintas razones, presentándose vulnerables ante la actividad sísmica de la capital. Sin duda alguna, se mantienen milagrosamente de pie muchos edificios que se pueden convertir en trampas mortales en caso de un sismo mayor, lo que pondría en riesgo a sus habitantes, a sus vecinos y a los peatones que transitan por sus calles, una situación que definitivamente no se debe ignorar. Por lo tanto, es vital conocer algunos de los problemas y factores que presentan diversas construcciones de la ciudad, y sumado a esto, es importante determinar el riesgo de un edificio, por lo que en este video revisaremos algunos de los aspectos que pueden influir en la vulnerabilidad de un inmueble en la ciudad. Antes de continuar, por favor regálame tu like, déjame tu comentario y te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis, no tiene ningún costo y solo requiere de un simple clic. Recuerda activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Seguimos después de la identificación del canal. A lo largo de la historia, se han registrado enormes terremotos alrededor del mundo que derivaron en grandes tragedias que se volvieron legendarias y que a la fecha siguen siendo recordadas. En muchos de esos cataclismos, el factor común ha sido la debilidad de las construcciones, que ha tenido una estrecha relación con la pérdida de vidas. En este aspecto, México no ha sido la excepción. Incluso, después del desastre del 85, una de las lecciones que nos dejó el terremoto, y en palabras del sismólogo Sina Launitz, es que la mejor defensa que tenemos ante los sismos es que los edificios no se caigan o se colapsen. Haciendo una retrospectiva hacia el pasado sísmico de nuestra capital, el terremoto de 1957 provocó un desastre sin precedentes en la Ciudad de México. Ese riesgo, que para antes del 28 de julio no representaba gran importancia, detonó a partir del día siguiente un importante desarrollo del conocimiento de los efectos de los sismos en el suelo y sus efectos en las estructuras de la ciudad. Sin embargo, el riesgo sísmico alcanzó niveles nunca imaginados después del 19 de septiembre de 1985, en el que el tema se convirtió en un asunto de extrema importancia para la ciudad. Ya una vez aceptada la existencia de este riesgo tan peligroso, se evaluaron los daños para poder gestionar sus efectos en el futuro, debido a que se acababa de demostrar que este era un fenómeno cíclico y que no sería la última vez que ocurriría.
Esto se comprobaría el 19 de septiembre de 2017. Podríamos pensar que la consecución de un desastre puede ser transformado en un punto de arranque. Si lo vemos de esta manera, el sismo del Ángel en 1957 se convirtió en la crisis inicial. Luego, 28 años después, el terremoto de 1985 produjo la peor catástrofe en la historia de la ciudad, de la cual surgieron importantes cambios en el reglamento de construcciones, así como el desarrollo e implementación del sistema de la alerta sísmica, y finalmente, el desastre del 2017 nos comprobó que seguíamos siendo vulnerables, aunque por otro lado, también nos demostró que el análisis de la gestión del riesgo estaba dando resultados, lo que derivó en un nivel de destrucción mucho menor al de 1985, gracias a que los edificios levantados después de esa fecha demostraron ser mucho más resistentes. Verdaderamente este factor tuvo mucho que ver para que no se perdieran más vidas. A pesar de ello, ese tercer desastre de origen sísmico nos hizo conocer también otros riesgos que se habían pasado por alto, como la posibilidad de un temblor a poca distancia cuyas características provocaron que los edificios de menor altura vibraran más, además de que se comprobó que durante un sismo con epicentro cercano, el suelo de transición entre el suelo duro de las orillas y el suave suelo del centro resultó igualmente peligroso que la zona del antiguo lago, además de que la alerta sísmica quedó fuera de circulación. Esto ya se sabía que era el talón de Aquiles del sistema, pero fue muy diferente comprobarlo durante un sismo real. Estos factores se sumaron para provocar el nuevo desastre cuando ya se pensaba que estábamos seguros. Como hemos visto hasta este punto, los desastres sísmicos del pasado en la capital nos han dado la oportunidad de aprender, luego de hacer los cambios necesarios que fueron probados con el siguiente temblor, para verificar su eficacia, y así poco a poco nos hemos ido fortaleciendo. Por lo regular, esos cambios y ajustes han sido implementados dentro del contexto de crisis provocadas por esas tragedias, momentos en que hay una mayor disposición de la gente y de las autoridades para adoptarlas. Pareciera que se necesita de un fuerte temblor para crearlas, ya que, como se ha visto antes, a veces da la impresión de que cuando hay baja presión y la gente se encuentra en su vida cotidiana, cuesta más trabajo implementar esos ajustes. Es en este punto cuando toman importancia los casos de los desplomes súbitos que abordé en el inicio del video. Esas construcciones viejas con nulo mantenimiento que se derrumbaron súbitamente, sacan a la luz las debilidades y amenazas que se mantienen ocultas detrás de esas innumerables estructuras que sin duda serán las primeras víctimas en caso de otro sismo mayor y que posiblemente genere el cuarto desastre de origen sísmico en la historia de la Ciudad de México. Ya tenemos evidencias de que hay edificios que se mantienen de pie de manera inexplicable, así que para evitar una nueva tragedia en el futuro, lo que sigue es anticiparse y hacer lo necesario, atendiendo a esas construcciones para disminuir los efectos de la siguiente crisis. Si hacemos las cosas bien desde ahora, sus efectos e impactos pueden ser menores. Lo importante es no retrasar los cambios, ya que los sismos son un fenómeno natural que no espera, no avisa y puede golpear en cualquier momento. Hay que aclarar que ese cambio no recae completamente en las autoridades, puesto que la población puede tomar algunas medidas para reforzar su seguridad. A continuación, les compartiré una serie de medidas para darnos una idea de si algún inmueble en la Ciudad de México es estructuralmente seguro, basándome en una guía del comprador y arrendador responsable, realizada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. En primer lugar, se recomienda que un experto revise los planos estructurales y la memoria de cálculo de la casa o edificio de interés para determinar su resistencia. Un segundo paso sería investigar a la empresa que lo diseñó y construyó para conocer su confiabilidad y experiencia. En caso de no ser un edificio nuevo, es importante conocer si el inmueble no ha sido sujeto a cambios o reparaciones estructurales y en su caso, es vital confirmar quién las llevó a cabo y por qué se realizaron. Un dato que es importantísimo tomar en cuenta es el año de construcción del inmueble, debido a que a raíz del embate del terremoto del 19 de septiembre de 1985, los reglamentos de construcción cambiaron de manera decisiva a partir de esa fecha, por lo que los edificios erigidos después de ese año son más resistentes y para muestra, recordemos que durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, de todos los edificios colapsados en esa ocasión, solo uno de ellos fue construido después del 85. En cuanto a la seguridad estructural de un edificio, existen muchos casos donde se pueden apreciar a simple vista elementos encargados de proteger a la construcción contra un sismo, como lo pueden ser que aparezcan en las fachadas amortiguadores en diagonal, que se encargan de disipar la energía. También se pueden ver elementos estructurales en diagonal, realizados en concreto, acero o la combinación de ambos,
que fueron instalados para reforzar y rigidizar el inmueble. Es muy común que las construcciones luzcan su estructura, por lo que es importante observar que los muros de carga o las columnas de un edificio lleguen hasta el suelo, como también que el edificio no esté inclinado o recargado en el inmueble vecino y que se haya respetado el espacio entre ellos, además de revisar que dicho espacio no esté lleno de basura o cualquier material que impida su libre movimiento ante un temblor. En la cuestión de edificios que estén inclinados por hundimientos diferenciales, podría ser un reto encontrar uno que no lo esté, en especial en el centro, ya que por el tipo de suelo blando que presenta la ciudad en esa zona, ya no es extraño que muchos edificios no conserven la vertical, así que en ese caso, puede influir acumular los puntos positivos suficientes para tomar una decisión. Si se trata de inmuebles edificados antes de 1985, hay que verificar su sana situación estructural, en especial cuando se trata de edificios ubicados en esquina y en inmuebles con planta baja dedicada a estacionamientos. Este tipo de estructuras fueron de las que más daños presentaron durante las 3 tragedias sísmicas de la capital. Un punto que también es vital para tomar en cuenta es la zona de la capital donde se encuentra el edificio. Las áreas más firmes de suelo es donde menos daños por sismos se presentan. Estas se encuentran en la periferia de la Ciudad de México y en las zonas de lomeríos, es decir, donde inician las montañas del valle. Luego existe una zona de transición entre el suelo duro y el blando del centro que ya presenta ciertos retos. Sin embargo, la zona del antiguo lago donde se ubica el corazón de la ciudad, colonias como la Doctores, la Roma, la Condesa, la Juárez, la Tabacalera, la Guerrero y el Centro Histórico, suelen ser algunas de las colonias que tradicionalmente terminan siendo más afectadas por los terremotos. No se trata de alejarse de esas colonias, simplemente es un punto que se tiene que conocer y tomar en cuenta. Para terminar, tengo que mencionar que el mantenimiento estructural es un punto clave para la seguridad de un edificio ante un terremoto. Es evidente que muchos inmuebles viejos de la Ciudad de México ya no cumplen ni de lejos con las normas actuales de los reglamentos de construcción, y a pesar de ello, estos pueden extender su vida útil con el mantenimiento adecuado e incluso muchos de ellos han sido reforzados, pero cuando no reciben estas medidas, se deterioran y con cada sismo que ocurre en la ciudad, se van desgastando y perdiendo la solidez, hasta que en ocasiones llegan al nivel en que se pueden caer solos. Es ahí cuando entonces surgen las historias como las que mencioné al principio de esta presentación. De esta manera concluyo con este video y si les agradó, no se olviden de regalarme su like y compartir este material para que llegue a más personas. Los invito a suscribirse al canal y dejarme su comentario. Si gustan, pueden adquirir una membresía para que sean de los primeros en ver los siguientes videos y así me ayudan con el crecimiento del canal. Por ahora ha sido todo. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega.